Hola, buenos días. Esta es la primera enseñanza que voy a subir a YouTube. Después de estarlo pensando más de 2 años, con mucho miedo. Esa es la enseñanza de hoy sobre el miedo. Porque a veces nuestra mente divaga mucho, que sí, que no, que sí, que no lo hago, que sí lo hago. Y en verdad que me da mucho temor hacerla. Eh, Dice uno que a veces no importan los comentarios de las personas, pero en realidad a veces los comentarios de las personas sí nos afectan. Entonces, pues bendiciones a todos los que me están escuchando. Y estoy hablándoles desde Tarragona, España. Y hoy vamos a hablar sobre el miedo. No hay maestro más perfecto que la palabra del Señor. Y vamos a estar estudiando la palabra en Mateo 25:14, la parábola de los talentos. Entonces vamos a buscar algunos significados y vamos a saber qué es el significado de la palabra miedo. Dice que el significado de la palabra miedo es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Entonces, la palabra del Señor dice, en la parábola de los talentos, vayan a su Biblia, estudien esta palabra en Mateo 25:14, es muy, muy bonita. Entonces dice, el reino de los cielos es como un hombre, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. El que recibió 5 talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que recibió 2 ganó también otros 2, pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué equivalía a un talento? Un talento equivalía a 6.000 denarios. Un denario era un día de trabajo de un jornalero en aquella época. Talento también podemos decir que es la especial capacidad intelectual o actitud que tiene una persona para aprender las cosas con facilidad, con mucha habilidad, una actitud. Dice la palabra que fue y negoció con ellos. ¿Qué significa la palabra negociar? Tratar un asunto para llegar a un acuerdo o solución. Realizar operaciones comerciales con la intención de recibir un beneficio. ¿Qué necesitamos para negociar? Arriesgar, invertir, tiempo, trabajo, disciplina. Bueno, en el caso mío, por ejemplo, yo hago anillos en Swarovski. Entonces, un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Para negociar, ¿qué necesito para negociar con el anillo? Ir a comprar primero el material, ¿no? Lo que necesito para fabricarlo, que son el cristal de Swarovski, el nylon, la aguja, etcétera. Después empiezo a fabricarlo. Empiezo a fabricarlo y ahí me puede demorar 1 hora, dependiendo lo que vaya a hacer, ¿no? Si es el anillo me puede demorar 1 hora, si es una pulsera 2 horas. Entonces, ahí miro cuánto vale mi producto y cuánto tiempo me demore el trabajo, la disciplina, la diligencia para hacerlo y buscar una persona o un cliente para que me compre el producto, ¿cierto? Entonces eso significa negociar. Después de que yo tengo mi producto hecho, yo se lo ofrezco a un posible cliente, en este caso una mujer, ¿no? Entonces ahí empiezo yo a intercambiar opiniones con esta persona hasta que yo vendo mi producto, tanto es un beneficio para ella como un beneficio para mí, porque yo tengo una ganancia.
Entonces eso nos está hablando Dios. Dice, seguimos en la parábola de los talentos en el 19. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces, si vemos que el que tenía 5 talentos, negoció y recibió otros 5 talentos. El que tenía 2 talentos, también fue y negoció y recibió otros 2 talentos. O sea, esa es la matemática de Dios, ¿no? Si el que tenía 5 talentos fue y negoció y ganó otros 5, o sea, ya tenía 10. El que negoció con los 2, ya tenía 4, ¿cierto? Pero el que le dio miedo que tenía 1, simplemente fue y lo escondió. Dice la palabra, por eso analicémosla. Y yo sé que a cada uno el Espíritu Santo le guía de una manera diferente, ¿no? Porque esa es la palabra del Señor y en nosotros mora el Espíritu Santo. Y nos ha dado mentes maravillosas para que cada uno de nosotros pensemos. Dice que después de mucho tiempo, entonces claro, vino el Señor y le dice, ven, ¿qué has hecho con tu talento? Entonces, él ahí mismo puso excusas, ¿no? Ahí mismo. El que tuvo temor, el que tuvo el miedo, ahí mismo, ahí mismito, dijo, no, ahí mismo puso excusas, ¿cierto? Y así somos todos nosotros. Dice, sé que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Entonces tuve miedo y fui a escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces pasó mucho tiempo y dice, acá también en el 27, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces, claro, el señor enojado le dijo, no, pues usted al menos hubiera cogido ese talento, lo hubiese metido al banco y hubiésemos recibido al menos un interés. Pero entonces, ¿qué hace el miedo? Esta enseñanza es más que todo sobre el miedo. El miedo nos paraliza, que es lo contrario al miedo, la fe, ¿cierto? El miedo, apenas nosotros sentimos miedos, quedamos así, como estatuas. No hacemos nada, ¿cierto? Ahorita yo estoy en España y ahorita está el coronavirus. Estamos en cuarentena. Y el miedo y el pánico de las personas es tremendo. No están dejando salir a ninguna parte. Estamos encerrados en nuestras casas por un miedo, ¿cierto? A un contagio, a que nos pueda pasar cualquier cosa. Pero queda todo totalmente paralizado. Así, cuando nosotros sentimos miedo, nuestra mente queda paralizada, ¿cierto? Entonces, acá nosotros lo primero que hacemos para no quedar mal con nosotros mismos y es poner excusas, ¿cierto? ¿Qué es una excusa? Razón o argumento que se da para justificar una cosa en especial, una falla, un error
o una falta o para demostrar que alguien no es culpable o responsable. El miedo te hace no creer, te vuelve ateo, te paraliza, te asusta, no nos deja ver, ¿cierto? Entonces el Señor sabía esto, entonces en el 28 le dice, quítale pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, en la matemática de Dios, el que tenía 5 talentos, hizo 5 talentos más y quedó con 10. Y le dieron otro talento, quedó con 11 talentos. Entonces, lo que Dios nos da hoy es la capacidad a nosotros de empezar a trabajar con nuestros talentos, de no quedar paralizados, de estar negociando con las cosas y los talentos que Dios nos ha dado, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha entregado dones y talentos. A ninguno nos dejó sin nada, a todos nos entregó algo. Entonces hoy es el tiempo de que nosotros seamos valientes, esforzados, que tomemos un tiempo para mirar nuestras habilidades. Sea cual sea nuestra habilidad, es tiempo de negociarla, de trabajarla, de arriesgarla, ¿cierto? Entonces, y vemos a través de la palabra que muchos hombres de Dios eran de negocios. Pablo hacía carpas. Los discípulos cada uno tenía sus profesiones. Eran pescadores, cobradores de impuestos y muchas otras profesiones. Entonces hoy es para que nosotros nos animemos, para que nosotros le creamos a Dios, para que se nos quite el temor, así como yo tuve temor de hacer este primer blog, se puede decir, este comentario sobre el temor, y duré 2 años pensándolo. Desde Suiza, yo soy colombiana y viví 2 años en Suiza. Y llevaba más o menos, acá en España llevo 1 año, y duré 2 años pensando para subir simplemente un blog o este comentario a ustedes. Porque uno piensa y la cabeza empieza a pensar miles y miles de cosas. Y no pongamos excusas. Seamos responsables de nuestros propios actos. No pensemos que es que no podemos, que yo por lo menos lo estoy haciendo desde mi celular, acá en pleno silencio y en esta cuarentena. Pero también agradecida con Dios porque saqué el ánimo y la fortaleza para hacerlo hoy por primera vez. Entonces también los motivo a ustedes para que hagan para que ustedes tomen ánimo, que es lo más importante, ¿no? A veces es esforzarnos, pero animarnos en nuestro corazón a emprender cosas que, miren, no son tan difíciles, pero nosotros ponemos muchísimas excusas. Por ejemplo, hacer este audio no es difícil, pero entonces uno empieza, que lo corto, que no lo corto, que no le gusta a la gente, que cuántos suscriptores necesito en YouTube, que cuántas horas. Y empieza uno a divagar su mente poniéndose obstáculos. Lo más importante es seguir adelante en lo que hacemos, siendo esforzados, siendo valientes, creyendo en Dios, teniendo fe en que Dios está con nosotros y que nuestros talentos si nosotros los sabemos trabajar, empieza la matemática de Dios a bendecirnos. Porque dice que la palabra del Señor dice que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Entonces, si Él ve que nosotros estamos trabajando, estamos siendo esforzados, el Señor empieza su matemática a sumarle. Entonces, creamos al Señor, hagamos nuestros negocios. A veces son pequeñitos, pero tienen tanta ganancia para otras personas. Entonces,
Yo los bendigo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué excusas han puesto ustedes para desarrollar sus talentos? ¿Cuáles son sus grandes temores? Analicemos que todas las aseguradoras trabajan con el miedo de cada uno de nosotros. ¿Y cuánto dinero ganan ellos? Entonces, hoy los invito, hago esta invitación a través de la palabra del Señor, a que nos arriesguemos, a que invirtamos, a que trabajemos, a que seamos diligentes, disciplinados. Mire que cualquier profesión que usted quiera, la puede buscar por YouTube. Si usted quiere ser mecánico, si usted quiere ser doctor, si usted quiere, todo usted lo puede encontrar por internet hoy en día. Antes nos tocaba ir a una escuela, a una universidad. Si usted quiere ser diseñador, todos los moldes los puede encontrar por internet. Si usted quiere ser chef, todo. Es verdaderamente disponer nuestro corazón, tener una actitud positiva y hacer las cosas. Entonces, pues ahí los dejo con esta inquietud. Sigan adelante, desarrollen sus talentos, no los guarden, no lo escondan. Porque después de muchos años va a venir el Señor y le va a decir, bueno, Julanito de tal, ¿qué hiciste con tu talento? Y tú le dices, no, es que tenía muchísimo miedo y fui y lo escondí. No, eso no quiere Dios. Quiere que tú trabajes ese talento, que después tengas otro talento, que después tengas otro talento y así sucesivamente. El Señor es fiel. Entonces hoy los dejo. Esta palabra me parece hermosa, la amo. El Señor me ha hablado mucho a través de ella. Y quiero que ustedes sean así, trabajando, negociando y sacando adelante sus talentos. Cuéntenme cuáles son sus talentos. Yo les estaré escribiendo en sus mensajes y Dios los bendiga. Desde Tarragona, España, para el mundo. Bendiciones.